Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Para tus donaciones, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta familia. Nos encantaría conocerte. Por eso te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla o a dar clic en el enlace que aparece durante la transmisión. Esperamos muy pronto tenerte en casa. Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Para tus donaciones, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta familia. Nos encantaría conocerte. Por eso te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla o a dar clic en el enlace que aparece durante la transmisión. Esperamos muy pronto tenerte en casa. Iglesia hermosa, buenas noches. Vamos a exaltar a Jesús juntos hoy. Vamos, ayúdanos con tus palmas. Pa, pa, pa. Hay nuevas oportunidades para ti esta noche con Cristo. Su amor no se rinde por nosotros. Vamos, cantemos. Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. En tus brazos, dilo. En tus brazos, Dios, me llevarás, llevarás con tu eterno amor. Me cubrirás, cubrirás, sí. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde.
se rinde. Nuestros ojos, Jesús, debe estar. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Esta es una noche para gritar que Él nos salva, que su salvación viene para nuestras vidas. Vamos, te invito a que junto con nosotros saltes para Cristo y en casa, juntos. Arriba, 1, 2, 3, sí. Tu amor no se rinde. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo y ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, lo alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, lo alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, sí es. La muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto. Tú nos llevas y nos llevas más alto. Vamos de gloria
Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, no, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Gracias, gracias que transforma, que aún no la podemos comprender, pero que nos llena, que nos levanta, que nos acepta, que nos salva. Aquí estamos, Jesús. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Que yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender. Gracias que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, tal como soy. Para que aceptes mi alabanza, mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Que yo no merezco ese amor, tu amor
no se puede comprender. Sé que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, tal como soy, me ama. Tal como soy, me ama. Tal como soy, me amas tú. Tal como soy, me amas, Señor. Tu amor no va a dejar así. Tu amor no va a dejar así. Como soy, Tu amor no va a dejar así. como soy, Tu amor no va a dejar así. Oh, no. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejar así. Tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendí. Aquí estoy. No va a dejarme así, oh no. Tu amor no va a dejarme. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a yo no merezco ese amor, tu amor que no se puede comprender. Sé que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, tal como soy, me amas. Gracias, Dios, porque nos atraes hoy con cuerdas de amor, porque vas hasta las últimas consecuencias por nuestras vidas, porque quieres que todos vengamos a ti y procedamos a nuestro arrepentimiento. Dilo. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejar así. Tu amor no va a dejarme.
Qué especial tiempo de adoración y alabanza hemos tenido esta noche. Qué bueno terminar cantando esa hermosa canción. Nuestro corazón solo suyo es. Que así sea en nuestra vivencia diaria con nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Qué bendición poderles saludar en esta noche. Saber que el Señor nos está ministrando de una manera especial, maravillosa, y va a seguir haciéndolo a través de la palabra. No llegamos al momento más importante como solíamos decir en un pasado. Tal vez decíamos esas palabras y no éramos como muy conscientes de ello y escuchamos muchos decir, vamos a pasar a la parte más importante. No, todo lo que hemos hecho esta noche ha sido igual de importante. La alabanza, la adoración, la palabra, todo eso se conjuga y Dios derrama bendición extraordinaria sobre nuestras vidas. Esta noche quiero compartirles acerca del Evangelio de Juan, la última predicación que tuve la oportunidad de compartirles. Les hablé de San Juan capítulo 11, pero hoy quiero hablarles de San Juan capítulo 6. Dios ha puesto en mi corazón esa palabra, San Juan capítulo 6, versos 1 al 13. Permítanme leer esta palabra en la versión PDT. Yo leo un poco rápido, vamos a seguirlo ahí para poder aprovechar bien el tiempo. Dice la palabra: después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea o lago Tiberias. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía al sanar a los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Ya estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. A Andrés, otro seguidor, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Jesús le dijo: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus seguidores: recojan los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada. Los seguidores lo recogieron hasta llenar 12 canastas con lo que a los que habían comido les sobró de los 5 panes de cebada. Amén. Gracias a Dios por esta palabra y anhelo que así como el Señor ha hablado a mi vida, también lo haga a su vida en esta noche. En este tiempo Dios me ha puesto a compartir esta enseñanza con ustedes y el título de la enseñanza es cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué hacer. Ese es el título de la enseñanza, cuando no sepas qué hacer. Y creo que en la Biblia hay muchos hombres que vivieron situaciones donde no sabían qué hacer, donde no sabían qué camino tomar. Hubo muchos hombres que en las Escrituras, al igual que mujeres, se hallaron en esa condición. No saber qué hacer ante determinadas situaciones que se les presentaron o decisiones que en el camino tuvieron que elegir. Y quiero empezar también con esta frase que tiene que ver mucho con el título de la palabra. Cuando no sepas qué hacer, mira al cielo y encontrarás salidas. ¿Lo puedes decir conmigo? Cuando no sepas qué hacer, mira al cielo y encontrarás salidas. Ahí en casa se lo pueden repetir los unos a los otros. Hubo hombres en las Escrituras a los que les llegaron momentos tan fuertes que en determinados casos no sabían qué hacer. Uno de ellos fue Josafat. Josafat
Segunda de Crónicas, capítulo 20, todos sabemos que Josafat tuvo que enfrentar un momento tenaz con el pueblo cuando dos naciones muy fuertes del momento, los reyes de Amón y de Moab, se unen para venir a atacar al pueblo del Señor. Josafat, dice la palabra, que fue al templo, se humilló delante del Señor, pero hay algo en medio de todo lo que Josafat le dice al Señor ahí en Segunda de Crónicas 20:12. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Era el rey, la máxima autoridad del pueblo, y en medio de un momento caótico que estaba viviendo, no sabía qué hacer. Pero ese rey, la máxima autoridad, se humilla delante del Señor. Y cuando la autoridad se humilla, les he enseñado, el cielo se estremece y el corazón de Dios se conmueve. Por eso, líder de hogar, madre cabeza de hogar, jefe de una empresa, en cualquier ámbito de la vida donde te mueves, que estés liderando, en medio de situaciones donde no sabes qué hacer, toma la decisión de Josafat, de venir al Señor, de inclinarte delante de Él. Y todos sabemos qué sucedió. Dios escuchó el clamor del rey, el clamor también del pueblo, levantó un levita. Ananí trajo una palabra de poder en ese momento y el Señor permitió que cuando vinieron a atacar a Israel, entre ellos mismos se confundieran, se mataran, valga la redundancia, entre ellos mismos. El pueblo entró a atacarlos, el pueblo de Dios, y tuvieron una gran victoria. Primera de Pedro 5:7. El apóstol Pedro declara: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siempre he creído que el sometimiento a Dios es la llave de las Escrituras. Y es la llave también que abre las puertas para que Dios nos permita entrar con victoria en medio de muchas situaciones. Moisés también vivió una situación similar. En Éxodo 14 me impacta cómo Moisés, Dios había cumplido la palabra, había enviado las plagas que había dicho que iba a enviar por boca de Moisés a Faraón y al pueblo de Egipto. Pero en Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo va a cruzar el Mar Rojo, hay un momento caótico que vive el líder del pueblo. El mar está al frente, los egipcios están detrás, el pueblo empieza a quejarse y llega el momento en que Moisés le dice al Señor: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Avanza, levanta tu vara. Y cuando Moisés obedece a Dios, sucede el milagro. Qué impresionante. Hombres que en su momento no sabían qué hacer, pero cuando clamaron a Dios, vieron la respuesta del cielo. Cuando no sepas qué hacer, levanta tus ojos al cielo y siempre vas a hallar respuesta. Otro hombre fue David. David en el primer libro de Samuel capítulo 30, David está viviendo un momento tenaz, vienen cansados con el ejército, fueron expulsados de donde venían y cuando llegan se dan cuenta que ni los hijos ni las mujeres de ellos estaban ahí. Él venía con su ejército. Y en el primer libro de Samuel capítulo 30 el pueblo comienza a llorar, comienza a quejarse, aún a inculpar a David por lo que estaban viviendo, como lo hicieron con Moisés, porque del pueblo por lo general no encontramos a veces palabras de ánimo para el líder cuando se está viviendo una situación difícil, sino que siempre son palabras de acusación. Gracias a Dios que tenemos un liderazgo y una iglesia muy hermosa que cuando estamos viviendo momentos caóticos, la iglesia está ahí para apoyarnos, está ahí para enviarnos palabra. Pero en el caso de Moisés y de David, en vez del pueblo estar ahí con el líder y decirle: vaya Dios, pida respuesta, ¿qué hacemos? Comenzaron fue a inculparlo. Ahora, cuando volvemos a San Juan capítulo 6 verso 2, nos topamos también con una situación que vivieron los discípulos, pero previo a lo que vivieron los discípulos, permítame, le explico lo que sucedía. San Juan capítulo 6 verso 2 dice la Biblia que a Jesús lo seguía una gran multitud porque veían las señales milagrosas que hacía. ¿Por qué seguía mucha gente a Jesús? Porque veían las señales milagrosas que Él hacía. Y sería muy bueno que hoy nos preguntáramos: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué lo sigo?
Podríamos decir lo mismo, es que yo sigo a Jesús porque he visto muchas señales, porque he visto muchos milagros, porque he visto muchas maravillas. Eso es un argumento muy frágil. El día que no veas las señales, que yo no vea las señales, ¿qué será de nosotros? Porque hay momentos en que Dios se deja ver, en que Dios se manifiesta, pero también hay momentos donde no vemos a Dios en ningún momento. Y de ahí va a radicar la fe que nosotros tenemos en Él para poder afrontar esos momentos. Muchos, cuando no han visto señales, se mueven por señales. Cuando no han visto las respuestas, muchos en esos momentos dicen adiós, Señor. Y esa es la peor decisión. Cuando la persona no ve señales, no ve respuestas y el camino es abandonar a Dios. Es cuando más hay que buscarlo. En esas crisis de fe es cuando más hay que azotar la carne. Es ahí donde más tenemos que orar, donde más tenemos que recurrir a la palabra. Porque ¿de qué vamos a vivir entonces espiritualmente hablando? Si no es de la palabra, si no es de la comunión con Jesús. Recuerdo que hace algunos años el pastor Darío Silva, en un escrito que leía acerca del por qué va la gente a la iglesia, él decía: me preocupa que la gente está yendo más a la iglesia por lo que Jesús da que por lo que Él es. Y por eso muchos de ellos no permanecen. Que no seamos como la gente de San Juan capítulo 6 que seguía a Jesús por las señales. Pero hay algo más grave también. En San Juan 6:26 dice que respondió Jesús y les dijo: de cierto, a esas mismas personas de San Juan 6:2, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tremenda esa palabra. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, ustedes me están siguiendo por lo que pueden obtener materialmente. Ahí sí que es peor la cosa. Que ni por lo uno ni por lo otro sigamos a Jesús, ni por las señales, ni por lo que podamos en ese momento tal vez lograr de Él en el área material. Que lo sigamos porque lo amamos, que lo sigamos porque sabemos quién es Él, que lo sigamos por lo que dice la palabra acerca de nuestro Señor. Hay unos detalles muy lindos que nos revela Mateo 14, versos 14 al 17, de la alimentación de los 5,000, que es el texto que en sí estamos tratando. Este milagro de la alimentación de los 5,000 está en los 4 evangelios, de manera que es muy relevante el mismo. Y por eso cada evangelista nos enriquece tanto con lo que nos habla de ese milagro del cual fueron testigos oculares. Mateo nos revela otros detalles que no nos revela Juan. Mateo nos revela ya en el capítulo 14, versos 14 al 17, lo puede leer con tiempito. La Biblia dice que Jesús, cuando ve a la multitud que le está siguiendo, Él siente compasión por ellos. Se está haciendo tarde. Los discípulos le dicen: Señor, es tarde, el lugar es apartado. Despídalos para que vayan y coman, sea en el camino, no sea que se desmayen, o seguramente cuando lleguen a casa, para que vayan y compren algo de comer. Y Jesús les dice allá en el verso 16 de Mateo 16: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Y la Biblia dice allá en San Juan capítulo 6 que Jesús se acerca a uno de ellos, a Felipe, y le dice: Felipe, venga, ¿dónde compraremos pan suficiente para que coma toda esta gente? ¿Dónde compraremos pan suficiente para que coma toda esta gente? Qué lindo, ¿cierto? Cómo nos enriquece la versión de cada uno de los evangelistas. Ahora, Jesús estaba hablando de darle una solución humana a la situación. Y quiero decirle algo: hay gente que cree que Jesús fue muy pobre. Jesús no fue pobre, para nada. Yo creo que quien dice que Jesús fue pobre en esta tierra, ¿cierto? La Biblia habla de que con su pobreza fuimos enriquecidos, claro que sí, pero no está hablando meramente de la riqueza material. En San Lucas capítulo 8, versos 1 al 3, nos dice la palabra que Jesús tuvo mujeres y tuvo hombres que lo sustentaron durante el ministerio terrenal. Obviamente que si comparamos lo que Jesús tuvo en esta tierra con lo que tuvo en el cielo, la diferencia es colosal. Allá en Lucas capítulo 8, versos 1 al 3 dice: después de esto, Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios.
También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. También iban con él, oigan, ¿quiénes iban ahí? O leamos si tiene ahí la lectura en su casa. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. Lucas 8, 1 al 3. Jesús no era tan pobre como a veces pensamos, tenía un tesorero. Tenía a Judas como tesorero. Y para uno tener un tesorero es porque le entra también dinero. Dios, todo lo que hizo con Jesús nos estaba enseñando también de que Él iba a sustentarnos a nosotros en nuestro peregrinaje en esta tierra como sus siervos. En otras palabras, lo que Jesús le dice a Felipe es, Felipe, en otras palabras, le dice, Felipe, vayan y de pronto si es posible y traigan todo el pan que puedan encontrar en las panaderías de Galilea. Era una solución humana que Jesús podía dar. De pronto creo yo que para Jesús no hubiera sido imposible, ¿cierto? Haber dicho, vayan y traigan todo el pan que puedan encontrar para que alimentemos a esta gente. Pero la Biblia es clara cuando en el verso 6, creo que es el verso clave de lo que les quiero compartir o lo que les estoy compartiendo esta noche. Dice, Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Créanme que literalmente el día que yo descubrí esto en la palabra, este versículo, yo salté de gozo porque estaba viviendo un momento de decisión tan tremendo en mi vida que no sabía qué camino tomar. Y cuando yo miré este versículo, ese día esa palabra fue una palabra rema para mi vida, una palabra tan personal que le dije, Señor, no tengo necesidad de estarme rascando la cabeza, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo lo voy a hacer. No, Señor, tú ya tienes la solución. Me estás poniendo a prueba, pero tú ya sabes lo que vas a hacer. Amén. Allá en la Nueva Versión Internacional, amén, denle un aplauso al Señor allá en su casa también. Allá en la Nueva Versión Internacional dice que Jesús ya tenía pensado lo que iba a hacer. Es espectacular. Ahora, ¿por qué Jesús hace 8 días, creo que fue hace 8 días, les hablé de lo intencional de Jesús? Y es que a Jesús siempre lo vemos muy intencional. Y yo creo que Jesús también aquí fue intencional con Felipe y con los discípulos. Y es que Dios permite que lleguemos al límite para que comprobemos cuán frágiles y limitados somos. Para que comprobemos que no tenemos la respuesta a todo. Dios sí. Hay personas que creen que porque tienen todo lo material pueden tener la respuesta a cualquier problema, tanto interior como exterior. No, con el dinero puedes comprar todo lo material, pero el dinero jamás nos va a garantizar comprar lo que el hombre necesita en su ser interior. Yo recuerdo mucho cuando los discípulos iban también en la barca con Jesús y Jesús les dice, allí en Lucas 8, Jesús les dice que pasen al otro lado, ¿cierto? Dice la palabra que mientras navegaban, él se durmió, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? No estamos hablando aquí con iniciados en tormentas del mar, eran pescadores, estaban enseñados a lidiar con tormentas, tratar de sostener la barca seguramente muchas veces en medio de esas tormentas. Pero ellos hicieron todo lo humanamente posible, me imagino yo, para no tener que despertar a Jesús. Pero hubo un momento en que ya no podían sostener la barca. Se iban a ahogar. Y ahí es donde vienen a despertar a Jesús. Y a Jesús no lo encontraron como, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, Jesús ya sabía qué hacer. Hay una frase que les enseñé cuando les prediqué en cierta ocasión acerca de ese pasaje. Y es que aunque parezca que Jesús duerme, Él tiene la barca de tu vida bajo control. Aunque parezca que Jesús duerme, Él tiene la barca de tu vida
bajo control. Jesús ya sabe qué hacer con esa tempestad imprevista. Jesús ya sabe qué hacer con esa enfermedad imprevista, con esa noticia inesperada. Él ya sabe qué hacer con tu problema, sea familiar, emocional, económico, laboral. Jesús ya sabe qué hacer con tu enfermedad. Tú no sabes qué hacer con ese hijo o esa hija que se perdió, con ese esposo o esa esposa que tal vez está perdido en este momento. En cualquier área que algo se te perdió, no sabes qué hacer, o se te está saliendo de las manos alguna situación, tú no sabes qué hacer, pero Jesús sí sabe qué hacer. Cuando no sepas qué hacer, mira al cielo y encontrarás salidas. Cuando no sepas qué hacer, esa es la frase de este mensaje. Cuando no sepas qué hacer, mira al cielo y encontrarás salidas. Todos tendríamos que trabajar. Me encanta cómo le responde Felipe. Todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. O sea, no iban a quedar ni saciados. Así recogieran la plata de todos del salario de un mes, no iban a quedar saciados, iban a quedar poco llenos. Ahí en la Reina Valera, Felipe le dice, 200 denarios de pan no bastarían para saciar a esta multitud. Pero aparece alguien más en escena y es Andrés, el hermano de Pedro. Habla de un muchacho. Dios ama a los jóvenes. Los jóvenes siempre están en los planes de Dios. Dios, ese joven tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Y el mismo Andrés dice, ¿mas qué es esto para tantos? No maldigamos lo pequeño, no lo menospreciemos. Algo que he aprendido en mi caminar con Jesús es que no debo menospreciar lo pequeño. Porque cuando yo menosprecio lo pequeño, cuando no lo aprecio, difícilmente voy a alcanzar lo grande que Dios ha prometido para mi vida. Yo veo en Elías, el profeta, un hombre que no menospreció lo pequeño. En Primera de Reyes 18, 43 al 45, cuando ya le dice a Elías, ya es el tiempo de que se cumpla la palabra de que Dios iba a enviar lluvia, porque Dios había dicho a través del profeta que no iba a llover, pero llega el momento en que ya va a llegar la lluvia. Y allá en Primera de Reyes 18, 43 al 45, dice la palabra que Elías dice a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Me impacta Elías por eso. Aun cuando no vio nada, no dejó de orar. No dejó de orar. Ser persistente en orar, creer y esperar te hará triunfar. Ser persistente en orar, creer y esperar te hará triunfar. Hay casos donde el milagro es total, usted ve el milagro completo, pero otros donde el milagro es paulatino. Y eso nos habla de las múltiples formas de obrar de Dios. Elías valoró lo pequeño, nada lo limitó. Yo recuerdo que si algo hemos tratado con mi esposa de enseñar a nuestros hijos es a no menospreciar lo pequeño. Juan ha testificado en algunas prédicas que cuando íbamos al cajero, como familia a veces estábamos atravesando por momentos difíciles, había situaciones también en la iglesia que suplir y necesitábamos cierta cantidad de dinero. Y muchas veces llegué al cajero y encontré justo lo que necesitaba para cancelar muchas deudas cuando estábamos construyendo el primer templo para pagar a los trabajadores. Pero también hubo momentos donde entrábamos al cajero y me estaba lo que necesitábamos. Por decir algo, necesitábamos 300,000 pesos, habían 50,000 o 20 o 30,000 y le dábamos gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que había llegado. Eso pequeño allanará el camino para lo grandioso. Si lo crees. Lo poco es mucho en las manos de Dios. Me lo has oído muchas veces. Cuando lo poco que tengo es todo lo que tengo, para Dios es mucho. Para Dios es mucho.
Y Jesús no menospreció como lo hizo Andrés, esa lonchera que llevaba ese muchacho de pronto para él y su familia. Jesús dijo, aquí está el inicio de un milagro. Aquí está el inicio de un milagro. Amén. Aleluya. Yo no solo hablo de dinero. Puede ser que eso también obviamente representa lo económico, pero yo hablo también de un milagro de fe. Tal vez hoy tienes muy poco gozo, hoy tienes muy poca paz, hoy tienes muy poca confianza, hoy tienes muy poca bondad, tal vez humildad, ¿cierto? Hoy no tienes mucha tolerancia contigo mismo, con tu familia, con el prójimo, y tal vez estás en rines. Tal vez estás en rines. Lo que tienes es poco para traer hoy al Señor, pero el Señor jamás lo va a menospreciar. Jamás. Tal vez hoy tienes restos. Hay unos juegos que jugamos como familia y llega un momento donde hay como una buena cantidad de plata y si uno saca determinado número y uno dice, voy a restos, porque de pronto sacó bajito, o sea, es de 1 a 6, por decir algo el dado, ¿cierto? Y uno, para llevarse los restos, tiene que sacar de 4 en adelante, por decirlo así. Entonces, cuando uno tira el dado y saca bajito y uno ve esa cantidad, dice, voy a restos, porque si saca más, o el que está atrás sacó, no, perdón, estoy como un poquito enredado. Bueno, es un juego que hacemos familiar, pero hay momentos en que uno dice, voy a restos porque sacó un puntaje bajito y hay la posibilidad de llevarse todo lo que está ahí sobre la mesa. Yo sé que a algunos de ustedes también que les gusta el juego me entienden. De pronto al que no le gusta mucho los juegos así familiares no me entiende. Pero uno dice restos y resulta que sacó un número alto y uy, me lo llevo todo. Y cuando Dios nos ve con restos, pero esos restos se los traemos a Él, le decimos, Señor, lo que tengo es poco, pero lo pongo en tus manos, el Señor comienza a hacer lo grande, lo poderoso. De la nada Dios crea lo grande. El muchacho no se negó a entregar lo que tenía. No se negó a entregar lo que tenía. Siempre he creído que con el aderezo de un corazón que se alegra al dar, puede suceder lo grandioso, lo inesperado, lo imposible. Jesús da una orden, hagan recostar a la gente. Esto se pone mejor. Los servidores, los discípulos los organizaron, toda la gente se sentó. La Biblia dice que era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Pero aquí hay otra enseñanza más maravillosa, otra enseñanza también igual de maravillosa a las anteriores. Dígalo conmigo, la primera semilla para la abundancia es el agradecimiento. La primera semilla para la abundancia es el agradecimiento. Y la Biblia dice, entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. Qué grande es Dios. Verso 11. Qué grande es Dios. De la lonchera de un muchacho o de una familia, Jesús no la menosprecia. Jesús la toma en las manos, da gracias a Dios y después de orar, el Señor se lo entrega a los discípulos para que ellos lo repartan entre la multitud. La gratitud trae multiplicación. La gratitud trae como resultado multiplicación. El que es grato nunca es pobre. El que es pobre nunca es grato. Nunca. Y como les he dicho, no hablo solamente de lo económico. Cuando usted es pobre en dar amor, cuando es pobre en dar gozo, teniendo tanto para dar y no lo da, usted no es grato. ¿Se imaginan la cara de asombro de los discípulos mientras repartían?
Una vez les hablé de los leprosos cuando el Señor les da la orden, vienen donde Jesús y Él les da la orden de ir donde el sacerdote para que los declare limpios, y ellos en el camino comenzaron a ver que la piel se les transformó y quedaron como si fuera una piel de niños. ¿Ustedes se imaginan cuando los discípulos repartían el pan? Que veían que la gente cogía de las canastas que ellos llevaban y en vez de ver que eso disminuía, se acrecentaba. Impresionante, impresionante. Milagros creativos, milagros asombrosos. Los discípulos nunca cuestionaron al Señor Jesús, pero Señor, ¿cómo es que de esto tampoco? No, ellos creyeron. No busques entender a Dios, terminarás frustrado. Y yo siempre he creído que Dios disfruta usar y moverse con y entre gente que no entiende lo que le pide que Dios haga, pero que le cree y le obedece. Como veíamos hace 8 días, como en el caso de Marta y María, cuando dan la orden de quitar la piedra. Dios disfruta en moverse en gente que cree y le obedece, así no entienda nada. A Dios nunca lo vamos a entender, pero Dios se agrada en gente que le obedece. Y la Biblia dice que los discípulos ante sus ojos presenciaron soberano milagro. Soberano milagro. Siempre he creído que por eso Jesús se enfocó tanto en los discípulos, para que ellos pudieran experimentar esos milagros primero, porque era lo que ellos iban a transmitir a otros. Y si ellos no estaban llenos de fe en Jesús, difícilmente quienes recibían la palabra iban a estar llenos de fe. Recuerdo la palabra de mi esposa el domingo pasado cuando ella nos hablaba de la fe que se hereda. Esa palabra trajo mucha bendición a mi vida y sé que a todos ustedes. Que hablaba mi esposa de cómo esa fe que nosotros como padres tenemos en Jesús va a ser impartida a nuestras futuras generaciones. Y yo veo que todo lo que viven mis hijos hoy, nuestros hijos afrontan la vida con todas sus demandas, ha sido también de la fe que como padres les hemos podido en cierta forma transmitir. Hemos podido también, como lo hizo el mismo Moisés con Josué, de lo que Dios nos ha dado, impartirles también a ellos. Qué hermosa. Qué hermoso eso que ha sucedido en San Juan. La confianza en Dios es la prueba más fehaciente de una verdadera fe. ¿Qué sucedió después? Jesús nos enseña hasta principios de administración. Le dice a los discípulos, vayan, recojan lo que sobró. Y ellos van y recogen los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada. ¿Y cuántas canastas recogieron? Impresionante ese milagro. 12 canastas. ¿Cuántos discípulos eran? 12 discípulos. Una para cada uno. Y con eso Jesús les estaba dando a entender, como ellos no fueron egoístas, Jesús, la Biblia no dice que comieron Jesús y los discípulos y después el resto, no. Jesús lo bendijo, lo dio a los discípulos, ellos comenzaron a repartirlo, no pensaron en ellos mismos, pensaron en la multitud. Eso mismo es lo que Dios está haciendo hoy con sus hijos. Cuando nosotros recibimos de lo de Él y no somos egoístas para compartirlo con otros. Los muchachos que nos colaboran acá, agradecemos a Dios por sus vidas. Aún ellos también sacan de mucho de su esfuerzo para poder estar acá, para poder ministrar, para estar en cámaras, para estar al frente de los equipos, quienes sirven aquí en la parte de belleza, hermosean, ¿sí? Y todos los que de una u otra manera están aquí sirviendo. Queremos agradecer a Dios por ellos. Amén. Gracias a Dios, claro que sí. Démosles un aplauso a ellos. Gracias porque están pensando en dar a otros desde lo que se está haciendo acá, de compartir con otros. Y créanme, esta palabra la desato sobre ustedes, no va a faltar en sus casas. Hay también una cesta para cada uno de ustedes. Hay provisión de Dios para sus casas. El tiempo que dedican a servir acá no es un tiempo perdido. Aún no están pensando ni en ustedes. Quisieran gozarse la alabanza como se la gozan ustedes en casa, pero aquí tal vez no nos gozamos la alabanza como quisiéramos. Solo se oye la batería. Solo se oye la batería, pero bueno, disfrutamos estos tiempos. Allá en casa es donde usted lo puede escuchar.
mucho más claro, pero ellos también se sacrifican acá, de esa parte. Y créanme que Dios trae provisión sobre sus vidas, porque están pensando también en bendecir a otros. Lucas 6:38 declara: dad y se os dará. Aplica a todo lo natural. Dad y se os dará. Los discípulos no fueron egoístas, no pensaron primero en su necesidad de calmar el hambre, no, ellos pensaron en la multitud. Y Jesús, en otras palabras, les dice: así como ustedes dieron, reciban. La importancia del milagro incluye 4 aspectos y con esto quiero cerrar. Primero, este milagro señala a Jesucristo como el pan de vida, el que suple tanto para las necesidades del cuerpo como para las necesidades del alma. En segundo lugar, este milagro es prueba del poder del Señor para obrar milagros. En tercer lugar, es un ejemplo de su compasión, de la compasión de Jesús por las personas necesitadas. Y yo creo que todos los que estamos en esta transmisión, los que estamos en el templo, quienes están allí en casa o en el auto o en su lugar de trabajo, todos estamos necesitados. Tenemos un Jesús que es compasivo y un Jesús que suple más allá de la necesidad con la que hemos venido en esta noche a buscarlo. Y otro aspecto tan importante que incluye este milagro es que nos enseña que lo poco que se tiene se convierte en mucho si lo ponemos en las manos de Dios y es bendecido por Él. Dígalo conmigo en esta noche: lo que tengo, lo poco que tengo es mucho si lo pongo en las manos de Dios y es bendecido por Él. Hay muchas cosas que no sabes qué hacer en medio de situaciones que estás viviendo, en medio de elecciones que tienes que hacer, no sabes qué hacer. Pero cuando no sepas qué hacer, mira al cielo y encontrarás salidas. Mira al cielo. Todos estos hombres miraron al cielo. Josafat miró al cielo. Moisés miró al cielo también, clamó al Señor. David pidió dirección a Dios. Dios, voy a rescatar a las mujeres y a los niños. Dios le dijo: vaya, yo voy a estar ahí. Y los discípulos también, ellos pusieron la mirada en Jesús, en lo que Él hizo al bendecir el pan, y se multiplicó. Por eso en esta noche quiero invitarte para que, si tal vez lo que tienes es poco, lo traigas y le digas: Jesús, lo pongo en tus manos para que lo multipliques. ¿Qué se agotó? ¿Qué se está agotando en tu vida? ¿Qué se está agotando en tu casa? Esta es noche donde podemos ver milagros de multiplicación en todas las áreas. Tal vez tus estanques emocionales están vacíos. Ponlos en las manos de Dios. Lo que te falta, de lo que careces económicamente. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que ha estado en esta transmisión. Dios, no sabemos qué hacer en muchos asuntos que aún ahora mismo, Señor amado, nos inquietan. Pero hoy, como hizo aquel muchacho, Señor, nos desprendemos para que Jesús sea el que los tome, para que Jesús los bendiga, bendiga nuestras vidas, bendiga todos nuestros asuntos y podamos ver salida a nuestras situaciones, a las tempestades, a las tribulaciones, a los problemas en cualquier situación, a los problemas personales, familiares, Señor, tal vez en el trabajo y en muchos otros lugares, Señor, que podamos tener problemas en cualquier otra área de nuestras vidas. Gracias porque todo lo que en tus manos se pone, oh Señor, lo podemos ver bendecido y prosperado. Si hay alguien en esta noche que no ha entregado su vida a Jesús y desea hacerlo y está tan necesitado de Dios, quiero guiarle en esta palabra de oración ahora mismo. Puede repetir después de mí: Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Hoy pongo mi vida en tus manos. Bendícela, por favor, Señor. Escaseo de muchas cosas que estoy necesitando para poder subsistir. Pero hoy pongo mi vida en tus manos. Bendícela,
todos mis asuntos, y en tus manos nada se daña, nada se pierde. En Cristo Jesús, Padre, te doy gracias por entrar a mi corazón. Amén y amén. Si has hecho esa oración, Jesús ha entrado a tu vida. Cantemos esta canción en esta noche. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Amén. Gracias, pastor, por esta promesa, esta palabra bella de San Juan capítulo 6.
Cuando no sabemos qué hacer, miraremos al cielo y seremos gente grata. Quiero también agradecer a todas las mujeres que se conectaron el pasado martes y agradecer a todo ese maravilloso grupo que trabajó para esa noche. Y desde donde estemos, démosles un gran aplauso también a ellos. Gracias, Dios es fiel. Y vamos a orar en esta noche creyendo por esos milagros. Lo poco en las manos de nuestro Dios es mucho. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, de nuestro pastor. Gracias, Señor, oh Dios mío, porque caminamos, Señor, en fe. Y hoy traemos lo poco que tenemos, Señor, ante tus divinas manos, ante tu presencia en cada casa. Mira, Señor, cada vida, lo que trae ante ti, Señor. Y hoy creemos por esos milagros, Señor, oh Dios mío, oh, que escapan a nuestra razón, a nuestra mano, a nuestro control. Hoy levantamos lo poco que tenemos y te lo entregamos, Señor. Te decimos, Señor, no sabemos qué hacer, no tenemos la fuerza, pero tú sí. Y hoy lo creemos, Señor, oh Dios mío, para enfermos, para hogares, para economía, para transformación, para ayuda en nuestra ciudad, en nuestra nación, Señor. Gracias por bendecir a cada familia. Y hoy oramos, Señor, para que tu gran nombre y tu poder se manifieste en medio de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¡Aleluya! El Señor les bendiga, les amamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.